La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y alteración porque está sujeta a los cambios de pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso va provocando en los individuos o grupos que interactúan. Fernández Sotelo hace referencia a la naturaleza social de la comunicación, describiendo 4 características que la definen. Primero, se integra con personas, lo cual significa que tienen la posibilidad de relacionarse y conocerse. Esto implica que necesita existir la posibilidad de reunión para que la comunicación se vuelva una realidad, manifestándose en el sentido plural. Es el otro quien nos dará un sentido y solamente compartiendo se puede buscar ese momento de unión para lograr el fin común y ponerle significado a las expectativas y respuestas de ambos. Es transaccional en segundo lugar. Se le llama así por la interacción de personas que pueden comunicarse entre sí y logran entenderse. Pues sin el intercambio de ideas no lograríamos compartir experiencias personales, ni habría conceptos como humanidad, fraternidad, cooperación, etc. Tampoco existiría la ciencia y viviríamos en un mundo en donde la vida no tendría sentido. En tercer lugar, se dice que es dinámica, porque la comunicación fluye en forma continua, en un dinamismo de fuerzas, en cambio constante, que no pueden considerarse elementos inmutables o fijos en el tiempo y en el espacio. Y por último, afecta recíprocamente. Si ya quedó claro el carácter personal, transaccional y dinámico de la comunicación, no será difícil entender que el hombre no está solo, que hay otros seres conviviendo con él y como por instinto tiene conciencia de sí mismo. De igual modo, debe tener algún propósito respecto de los demás para ser. Los hombres, por el hecho de necesitarse, encontrarse y comunicarse, estarán conscientes de que toda relación humana implica una influencia recíproca y de efectos mutuos. La comunicación humana implica, primero, compartir con otras personas. Segundo, lograr significados comunes. Y tercero, ejercer una influencia recíproca. Cuarto, vivir en comunión. Y en quinto lugar, tener una interacción continua. No hay una fórmula que determine que la comunicación ocurre siempre igual entre las personas. Las situaciones sociales que vivimos a diario y los acontecimientos o hechos van cambiando, al igual que el pensamiento y la vida de la gente. La dinámica de la comunicación, al igual que un proceso, se define como conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno en el tiempo, según el diccionario enciclopédico. Para comprender mejor y estudiar cómo ocurre esta dinámica, cuáles elementos la componen y cómo es la relación entre ellos, es necesario detener el proceso de comunicación y observarlo cuidadosamente. Identificar sus componentes, analizar sus relaciones, pero manteniéndolo detenido o estático en el tiempo, como si tomáramos una fotografía en donde todos y cada uno de los elementos registrados han quedado fijos por un instante. No hay que olvidar que lo captado es solo un instante o momento de la dinámica completa de todo el proceso de comunicación. Para analizar cada uno de los componentes, sus interrelaciones y la influencia entre ellos, los estudiosos de la comunicación han representado la dinámica de este proceso en algunos modelos como este. Pero ese modelo no es el único. De los modelos básicos, uno de los más utilizados ha sido el desarrollado por el matemático Shannon y difundido por Weaver para demostrar la comunicación electrónica. Este modelo, denominado Shannon-Weaver, incluye los siguientes. Shannon y Weaver descubrieron la utilidad del modelo para describir la comunicación humana de la siguiente manera. A partir de este modelo, otros estudiosos comienzan a representar el proceso de comunicación de una forma más compleja. También se añaden 3 elementos: la codificación o construcción de ideas del emisor para expresar un mensaje y la decodificación o interpretación del mensaje por parte del que escucha. También está el ruido, que se refiere a los obstáculos que pueden expresarse en el proceso y que impiden su efectividad. Con el modelo circular se pone énfasis en toda la comunicación y el modo de efectuarla. Produce un efecto en el receptor,
quien llegará a reaccionar de alguna forma, provocando a la vez una nueva interacción comunicativa. Los modelos circulares más actuales han completado el enfoque de intercambio y de influencia recíproca entre los participantes del proceso, por lo que se han dado en llamar transaccionales y destacan los siguientes elementos. La interdependencia entre fuente y receptor para compartir sus marcos de referencia, cultura, socialización, conocimientos, habilidades, actitudes, creencias y valores. La influencia de los diferentes medios o canales por los cuales se envían los mensajes constantemente. La retroalimentación que favorece la interacción y tiene como propósito lograr la fidelidad del mensaje a través de la comprensión del mensaje verbal y no verbal. Los posibles ruidos que pudieran presentarse en cualquiera de los elementos para obstaculizar o bloquear la comunicación. La utilización de un código, el lenguaje o idioma utilizado, un contenido, las ideas que se van a transmitir y un tratamiento, las diversas formas aprendidas para comunicar, que determinan si el mensaje puede ser comprendido o no por el receptor. La influencia del contexto social o del ambiente psicológico y físico en donde se realiza la comunicación. Aparte del circular, también está el modelo transaccional que vemos en la siguiente imagen. Todos los elementos que se presentan son variables. En la realidad, los mensajes siempre viajan a través de diversos canales y medios, de manera que se juntan, se relacionan y cambian de acuerdo con la socialización o el marco de referencia de las personas, quienes atribuyen significados a las palabras, las señales o los símbolos según el contexto o la situación social en que se encuentren en el momento de comunicarse. En tal dinámica, no se puede decir que los elementos vayan uno después de otro, ni que estos sean independientes. En el proceso comunicativo, todos intervienen a la vez en una interacción constante e irrepetible en el tiempo. Todos influyen y llegan a afectar el significado del mensaje o la identificación entre el emisor y receptor. Por eso, todos los componentes son importantes para el conocimiento de la comunicación y ninguno debe excluirse en el análisis de este proceso humano e intangible. Espero que esta experiencia de aprendizaje sea de su agrado. Muchas gracias.